Tarde, jóvenes. Hola. Bueno, vamos a continuar con el tema de ondas. Si no hay ninguna pregunta. Bueno. Bueno, la clase pasada, la última clase, ¿verdad? Estuvimos viendo la cinemática de las ondas, ¿verdad? Dijimos que había que distinguir la velocidad del pulso, que se podía calcular como lambda por f, ¿verdad? Lambda entre t. Y también dijimos que se podía calcular como omega entre k, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver otra forma de calcular la velocidad del pulso. Pero esta vez nos vamos a fijar en las propiedades del medio. O sea, concretamente en el material del que está hecho la cuerda. Ok, estas tres formas de calcular la velocidad son más desde el punto de vista cinemático, ¿verdad? Ahora vamos a ver un caso en donde nos interesa, digamos, la elasticidad del medio para calcular esa velocidad. Entonces, esa velocidad, cuando nos interesa el medio, se puede calcular de esta manera. V va a ser igual a la raíz de Ft entre mu. Esa Ft es una fuerza, ¿verdad? Muchas veces puede ser el peso o también se puede tratar de la tensión. Eso depende del problema, ¿verdad? Es decir, si tenemos, por ejemplo, un pulso que está viajando por una cuerda vertical, ¿verdad? Y hay un cuerpo que está colgando, pues esa fuerza viene a ser el peso, ¿verdad? Pero en otras ocasiones podría ser la tensión en una cuerda. Eso depende como la figura que le den, ¿verdad? O sea, lo que tenga la figura. Porque algunas veces hay que hacer suma de fuerzas, ¿verdad? Entonces voy a ponerla más en grande aquí. V es la raíz de Ft, que es una fuerza, ¿verdad? Entre mu. Esa Ft está en newtons. Y esta mu que ustedes ven ahí es lo que caracteriza al medio. Esa mu se llama la densidad lineal. Densidad lineal de masa. Y esto es fuerza. Entonces, cuidado, esa mu no es coeficiente de fricción, ¿verdad? Así que esa mu está definida como la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. Entonces, vean que tiene unidades de kilogramos entre unidades de metro, ¿verdad? Algunas veces le dan esa cantidad en kilogramos por centímetro o en gramos por metro. Entonces hay que tener cuidado de convertir, ¿verdad? Hacer la conversión para que todo le quede en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces vean que esta forma de calcular la velocidad del pulso ya no es desde el punto de vista cinemático, sino que ahora estamos, digamos que necesitamos conocer la fuerza, ¿verdad? Que mantiene la cuerda tensa mientras el pulso viaja por la cuerda, ¿verdad? Y también necesitamos conocer las propiedades del medio elástico. En este caso, el mu, que es el que caracteriza la cuerda. Entonces, en el laboratorio hay una práctica que le dan varias cuerdas, ¿verdad? De diferentes materiales, diferente longitud, ¿verdad? Y diferente masa. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlas en la balanza, ¿verdad?
y para conectarlas en un vibrador que es el que produce el que produce el pulso, ¿verdad? Ok, entonces vean que ahora nos interesa eh, conocer la fuerza que mantiene el alambre o la cuerda o el hilo tenso para que el pulso viaje por ahí, ¿verdad? Y las propiedades de ese medio. ¿Ok? Bueno, habíamos dicho que una forma de describir la onda va a ser a través de la y de xt, ¿verdad? Y esa y de xt habíamos dicho que era a por el seno de kx más menos omega t más phi. ¿Ok? A era la amplitud, ¿verdad? El K que era el número de onda, la omega es la frecuencia angular y el phi es igual que en el movimiento oscilatorio, es una constante de fase, ¿verdad? Y a todo este argumento que está en radianes se le llama la fase del movimiento. Y dijimos que si se usaba el menos es porque el pulso se está propagando hacia la derecha, ¿verdad? Y el más es cuando el pulso, ¿verdad? Se está propagando hacia la izquierda. ¿Ok? Y también dijimos que se puede usar coseno, solamente que pues aquí en este ángulo habría un desfase de pi medios, ¿verdad? Dependiendo de si uno decide usar seno o coseno. Pero por lo general los problemas, pues uno escoge la solución que desee, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Porque como quiera, ya que uno sabe que hay un desfase de pi medios. Ok. Resulta que esta ecuación que ustedes ven aquí, que es el caso de una, ya habíamos dicho cómo se llama, es una onda viajera, pero tiene un nombre particular. Es el caso de la onda sinoidal, ¿verdad? O sinusoidal, porque está, es decir, utiliza una función trigonométrica. Pero es una onda viajera que se mueve con una velocidad que ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? ¿Verdad? Por esta fórmula de la raíz que acabamos de ver o por las fórmulas que escribí anteriormente. ¿Ok? Bueno, resulta que esta y es una solución de una ecuación y esa ecuación se llama la ecuación de onda. Voy a escribirla aquí en la pizarra. Esa ecuación está en el libro, en la 10ª edición. Está en la página 429. Se llama la ecuación de onda. La ecuación de onda es una ecuación en derivadas parciales. Derivada segunda de y respecto de x es igual a 1 sobre b cuadrado, derivada segunda de y respecto de t. Bueno, esa se llama la ecuación de onda lineal general. Vean que es una ecuación en derivadas parciales, ¿verdad? De orden 2. Aquí no hay derivadas totales, ¿verdad? Vean que son derivadas parciales porque la y, pues depende de dos variables independientes, que en este caso son el tiempo y la posición, ¿verdad? En la cinemática que vieron en la física 1, la variable independiente era el tiempo, nada más, ¿verdad? Pero aquí, vean que la onda no es una partícula, ¿verdad? Es una perturbación en el espacio, ¿verdad? Que la estamos estudiando desde un punto de vista transversal, ¿verdad? Está un plano, entonces necesita la X, ¿verdad? Y también el instante de tiempo por donde está pasando esa perturbación, ¿verdad? Dijimos que en el caso de una cuerda, suponemos que la perturbación va así, ¿verdad? Y que hay un punto en la cuerda que pertenece al medio, ¿verdad? Al medio elástico, ¿verdad? Y ese punto se mueve perpendicularmente hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Con una velocidad transversal Vy que depende de xt. Pero la velocidad del pulso es constante y esa es V igual a una constante, que es esta, ¿verdad? Que calculamos con esa raíz. Y esta la calculamos derivando. ¿Sí? Bueno, esta ecuación de onda, una de las soluciones, ¿verdad? Esta ecuación de onda, una de las tantas que hay, es esta. Entonces aquí, pues como que les estoy presentando el problema al revés, ¿verdad? Primero la solución y luego la ecuación.
Lo que pasa es que a nosotros lo que nos interesa en este curso es la solución propiamente dicha y no resolver la ecuación. Ya para resolver la ecuación, pues está el curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero pues es importante que sepan que esta es la solución de esta ecuación. Y esta ecuación se le llama la ecuación de onda general, porque sirve para todos los fenómenos ondulatorios, ya sea ondas electromagnéticas, sonido, ondas transversales, es decir, hay toda una gran lista de fenómenos que se pueden eh, describir encontrando una solución o hallando una solución de esa ecuación. Nosotros aquí no la vamos a resolver, sino que simplemente lo que necesitamos saber es que esta ecuación es una solución de esta. ¿Y por qué? Bueno, porque si yo saco la primera derivada de esto, de esta ecuación, de y respecto de x, luego saco la derivada segunda de y respecto de x cuadrado, que es para poner este término que está aquí, ¿verdad? Y luego hago la derivada de y respecto de t y la segunda derivada de y respecto de t cuadrado. O sea, si yo calculo estas dos derivadas y las pongo aquí, ¿ok? Y hago el álgebra ahí, ¿verdad? Despejo, me va a quedar ¿qué? Me va a quedar que v es igual a omega entre k. Precisamente me queda eso, que era una formulita que yo había puesto ahí el jueves, así, ¿verdad? Sin justificar de dónde salía, ¿verdad? Pero ya ahora sabemos que esta ecuacioncita sale de aquí, ¿verdad? Quiere decir que la ecuación de onda, eh, una de las, digamos, de las características de esta ecuación es que me da la velocidad del pulso, ¿ok? Me da la velocidad del pulso, pero la velocidad v, ¿verdad? Que es constante, no la transversal. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo claro. Claro, vamos a hacer un problema, entonces. Es un problema del semestre 2 del 2019. Precisamente antes de que nos mandaran para la casa. Eh, voy a copiarlo un momentito, no es muy largo. Es que me interesa que les quede el enunciado. Dice así, una onda viaja a lo largo de una cuerda. Ya sabemos que es una onda transversal, ¿verdad? Dice en dirección X positiva. Entonces vayan escogiendo el signo de la ecuación, ¿verdad? En dirección X positiva. Dice con 30 metros sobre segundo. ¿Ok? La frecuencia de la onda es de 50 Hz. Y ahora le dice, punto y aparte, en X igual 0, ¿verdad? Y T igual 0, la velocidad de la onda es de 2.5 metros por segundo. Y el desplazamiento vertical es de 4 milímetros. Ahí son milímetros. Entonces, ¿qué le pide? Halle y de xt. Eso es lo que le está pidiendo. Calcule y de xt. Bueno, entonces, si vamos a calcular la y de xt, pues
ya sabemos que hay que escoger el menos, ¿verdad? Porque nos está diciendo que se mueve en la dirección del eje X positivo, ¿verdad? Entonces partimos del hecho de que vamos a usar y de xt como a igual seno de kx menos omega t más phi. Entonces, bueno, para poder escribir esto necesito conocer explícitamente la A, la K, la omega y la constante de fase, ¿verdad? La K la podemos calcular. Sí, ¿verdad? La podemos calcular porque vean que K es omega entre V, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Despejando. Y la omega sí la tengo porque omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, y la V me la dieron. Son 30 metros por segundo. Esa es la velocidad del pulso, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es sustituir ahí. Aquí arriba me va a quedar 100 pi. Y abajo me va a quedar 30. Y 100 pi entre 30, eso me da 10.5. ¿Qué unidades? Radianes sobre metro. Y la omega también la tengo, porque de la omega es 2pi por la frecuencia, que ya es lo que está en el numerador, ¿verdad? Eso serían 100 pi, que son aproximadamente 314 radianes sobre segundo. Entonces, la K y la omega está bien. ¿Qué me faltaría? Me falta el phi y me falta la A, ¿verdad? Entonces, pues ahí hago uso de lo que me da el problema, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba esa acá, profe? El Número de onda, número de onda. número de onda. Ujú. Ok, entonces, les decía que vamos a calcular ahora la A y la phi. ¿Ok? Este problema, digamos, por los datos que dan, hay que calcular A y phi como un sistema de ecuaciones. Entonces, para eso yo utilizo las condiciones que me dan ahí, en ese parrafito que dice en x igual 0 y t igual 0, similar al problema que habíamos hecho en oscilaciones. Entonces, yo uso la y. Yo digo que en y de 0, 0, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a ¿qué? Dice que en x0, t0, el desplazamiento vertical es 4 milímetros. Entonces aquí yo esto lo igualo a 4 por 10 a la menos 3. Porque recuerden que tengo que usarlo en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Y esto a su vez es igual a ¿qué? A A por el seno de ¿quién? De K por 0 menos omega por 0 más phi. ¿Verdad? Y lo que me queda de ahí es esta ecuación. 4 por 10 a la menos 3 es igual a por seno de phi. Y a eso le llamo la ecuación 1. Necesito otra ecuación, ¿verdad? Porque vean que aquí tengo dos incógnitas, ¿verdad? Entonces la otra ecuación sale del hecho de que me están dando información en ese x y en ese t para la y y para la velocidad. Dice que la velocidad es 2.5, ¿verdad? Entonces aquí, pues ahora yo hago la velocidad. V de xy, digo de xt, la transversal, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A menos omega por a por el coseno de kx, ¿verdad? Menos omega t más phi. Y ahora uso la condición, ¿verdad? V de y, 0, 0, tiene que ser igual a ¿quién? A 2.5. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? A menos omega por a, ¿verdad? Por el coseno de ¿quién? De k por 0 menos omega por 0 más phi. Uh -huh.
Y vean que pues lo que me queda es esto, ¿verdad? A coseno de phi va a ser igual a ¿quién? Al cociente de 2.5 dividido entre menos 314. Y esa es la ecuación 2. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora lo que sigue es la parte matemática, ¿verdad? Es decir, resolverlo. Entonces, digamos, si yo quiero el ángulo, lo que yo puedo hacer es dividir esta ecuación entre esta, ¿verdad? Y me quedaría entonces tan de phi es igual a ¿quién? A 4 por 10 a la menos 3 dividido entre esto, ¿verdad? 2.5 entre 314 negativo. Y haciendo esa operación, vamos a ver si la tengo por aquí. A mí me dio menos 0.5024. Tal vez si alguien revisa por ahí. Y el phi me da tangente inversa, ¿verdad? Que sería tangente inversa de eso, me da 0.466 radianes. ¿Sí? Ya tengo el ángulo. ¿Y ahora qué me queda? Bueno, necesito calcular la amplitud, ¿verdad? Entonces, la amplitud, voy a borrar de este lado. Ya vieron el enunciado, ¿verdad? Para la amplitud pasa lo siguiente. Yo podría coger ese ángulo y sustituirlo en alguna de las dos ecuaciones. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si ese ángulo es el correcto. Tenemos que probarlo ahora. Entonces yo siempre mejor calculo la amplitud con la identidad trigonométrica, esta de que seno cuadrado más cos cuadrado es 1. Entonces lo que yo hago es que escribo así. A Profe, cuadrado, sí, permiso. dígame. ¿Cómo fue que sacó el ángulo, perdón? Dividí la ecuación 1 entre la ecuación 2. Y entonces seno entre coseno me da tangente. Y se cancelan las amplitudes. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, entonces les decía que para la amplitud yo siempre uso esto, o sea, a cuadrado cojo la ecuación 1 y la ecuación 2 y las elevo al cuadrado. A cuadrado seno cuadrado de phi más a cuadrado cos cuadrado de phi, o sea, lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y lo sumo, porque yo sé que eso me va a dar 1, ¿cierto? Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Más 2.5 entre 314 al cuadrado, ¿verdad? Y yo de aquí puedo sacar a cuadrado. Factor de seno cuadrado más cos cuadrado. Elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Ya yo sé que esto vale 1, ¿verdad? Entonces de ahí puedo despejar la amplitud. Y estoy seguro que es la correcta porque vea que no dependo del ángulo, de la constante de fase. Entonces cuando hago el cálculo a mí me da 8.91 por 10 a la menos 3. Vean que esto está en metros, ¿verdad? Igual sería 8.91 en milímetros. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Bueno, les decía el ángulo, que no estoy seguro. Entonces aquí, en estos problemas, mejor hay que probar antes de dar una respuesta. Si yo utilizo ese ángulo y calculo la y en 0, 0, con ese ángulo, ¿verdad? Devolviéndome otra vez, resulta que me da menos 4 milímetros. Y si calculo la velocidad en 0, 0, me da menos 2.5. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dirían?
Estoy usando ese ángulo, ¿verdad? Menos 0.47. ¿Será ese el ángulo el correcto? No, no es el correcto. Porque vean que la redacción del problema me dice que el desplazamiento vertical es positivo y me está dando negativo. Y la redacción del problema me sugiere que la velocidad transversal debe ser positiva. A menos de que en la redacción dijera que en esa x igual 0, t igual 0, la partícula o el punto en la cuerda se está moviendo hacia abajo. Si le dice eso, sí, esto estaría bien. Pero la redacción de ese problema le sugiere que esa velocidad es positiva. Por lo tanto, este no es el ángulo que andamos buscando. Lo que pasa es que estamos en el cuadrante equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, para generar una solución que me dé estos valores positivos, yo tengo que al menos 0.466 sumarle pi. Y ahora sí, ¿verdad? Porque, es decir, en este cuadrante, recuerden que esto las soluciones son las soluciones del círculo trigonométrico, ¿verdad? Entonces, estoy en un cuadrante en donde físicamente el ángulo que me están dando no coincide con la descripción del problema. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago es que uso aquello de los ángulos colineales, ¿verdad? Y entonces un ángulo colineal que me genera los mismos valores es sumándole pi. Y esto ahora sí me da ¿cuánto? Eso me da 2.68 radianes. ¿Ok? Y si ahora vuelvo a probar en y en v con este, ahora sí me da más 4 milímetros y más 2.5 metros por segundo. Quiere decir que el ángulo de fase es este, 2.68. Está bien. Entonces, por eso les digo, mejor no calcule la amplitud con una de estas fórmulas, porque es posible que el ángulo que usted calculó no sea el correcto, ¿verdad? Para la solución del problema físico, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, que ahora sí podemos poner la respuesta. ¿Qué sería la y entonces? La y de xt es, sería la amplitud, que fueron 8.91, ¿verdad? Milímetros, por el seno de kx. Kx es 10.5x menos 314t más 2.68. Y ahí está lo que nos están pidiendo. La y de xt. Si alguien decide hacerlo con seno, pues, digo con coseno, pues no hay problema. Aquí lo que se va a ver es un desfase de 2.60 de pi medio, ¿verdad? Dividir 314 entre 2, ¿verdad? Y le va a aparecer esa diferencia, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Dígame. No le oí, perdón. ¿Alguien me decía algo? Ok, entonces vamos a seguir. Voy a borrar aquí. Bueno, vamos a ver ahora potencia. Potencia en ondas transversales. Bueno, dijimos la clase pasada que las ondas, habíamos dicho que transportan energía, ¿verdad? Tienen potencia, generan potencia, ¿verdad? Lo que no transportan es materia.
Entonces, en el caso de una onda transversal, ¿verdad? Que es el modelo de una cuerda, un segmento de la cuerda, ¿verdad? Que tiene una masa muy pequeñita, en ese segmento, ¿verdad? Por donde pasa la perturbación, ¿verdad? La energía mecánica aproximadamente es constante, pero depende, bueno, depende de la longitud de onda, de una cresta a la otra. Realmente es la energía total, no es constante, lo dije mal. Es la energía total que va a depender de la longitud de onda. Entonces, en el caso de ondas transversales, la energía total es igual que como se vio en física 1, es la suma de la cinética más la energía potencial. Solamente que ahora esta energía total es una función de lambda, de la longitud de onda. Entonces, el libro usa esta notación. E lambda, como un subíndice, ¿verdad? Es K lambda más U lambda, como subíndices, ¿verdad? Y resulta que esa energía es una formulita que le dan ahí en el libro, eh, donde la cantidad que puede cambiar es la longitud de onda. Okay. Esa fórmula está en la página 427 y es la siguiente. Un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Entonces ven que la amplitud es una variable del problema, ¿verdad? Igual que la omega y el mu, ¿verdad? Porque en este caso el mu pues tiene que ver con las propiedades elásticas del medio, ¿verdad? El tipo de cuerda, ¿verdad? Así que aquí digamos que lo que podría cambiar es la longitud de onda, ¿verdad? Cuando el pulso pasa de una cresta a la otra, ¿verdad? Esa sería la energía, digamos, la energía total. ¿En dónde? La energía en un segmento de la cuerda que tiene una masa dm. O sea, ellos dicen que es un segmento muy pequeñito, porque no pueden estudiar toda la cuerda, sino que lo que hacen es que se fijan, digamos, en un pedacito de la cuerda. Entonces ahí en el libro, cuando lo lean, van a ver que ellos se refieren a un dm, es decir, esta es la cuerda, ¿verdad? Y cogen un segmento y ese segmento dicen que tiene masa dm. O sea, están diciendo que es un segmento muy, muy pequeñito de la cuerda, que forma parte de la cuerda y que tiene una masa muy pequeña. Entonces, sobre ese segmento es que hacen el estudio y a lo que llegan, digamos ahí, el análisis que hacen es que la energía total va a tener, o sea, se puede calcular de esta forma. Entonces, la potencia, ¿cómo se calculaba potencia en física 1? ¿Qué era la potencia? La potencia era trabajo entre tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo era un intervalo, ¿verdad? Esto es potencia promedio, ¿verdad? Bueno, resulta que aquí la potencia promedio en ondas se puede calcular de la misma forma, solamente que ahora es esta energía, E lambda, entre el periodo. ¿Sí? Entonces, esa potencia es un medio de mu omega cuadrado a cuadrado v. Eso es potencia promedio en, en ondas, ¿verdad? En ondas transversales, ¿verdad? Vea que es un medio mu omega cuadrado, la amplitud al cuadrado y la v. Ojo que esta no es la velocidad transversal, ¿verdad? No tiene y, ¿verdad? Es la velocidad del pulso. ¿Ok? Y las unidades siguen siendo en el sistema internacional watts. Una W mayúscula o también era igual a ¿qué? A joules sobre segundo. Eso es potencia. Ahora, también hay potencia instantánea, ¿verdad?
La potencia instantánea, esta es promedio, ¿verdad? La potencia instantánea, como su nombre lo dice, depende de X y de T. Y es igual a menos F, que es la Ft, ¿verdad? La fuerza la fuerza que aparece en la raíz, ¿verdad? De la fórmula de la velocidad, por la derivada parcial de Y respecto de X multiplicado por la derivada parcial de Y respecto de T. Eso es potencia. Entonces, si yo cojo esa Y, esta Y, ¿verdad? Y la derivo primero con respecto a X y luego la derivo con respecto a T y multiplico por la fuerza, me va a quedar esto. Me va a quedar Ft. Se desaparece el negativo, ¿verdad? Porque por ahí una de estas dos derivadas es negativa. Y me va a quedar Ft a cuadrado omega K coseno cuadrado de Kx menos omega T. Eso sería potencia instantánea. Vean que ahora esa potencia depende de quién. Depende de la posición y del instante, ¿verdad? En particular. ¿Ok? La potencia promedio también hay otras formas de escribirla, ¿verdad? Usando las fórmulas, estas mismas fórmulas que ya hemos visto, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes la pasen, ¿verdad? También se puede escribir así, un medio de Ft a cuadrado omega K. Entonces, en un problema de estos de desarrollo, muy probablemente le van a decir calcule la potencia promedio. Pero bueno, hay que ver qué variables tiene uno, ¿verdad? ¿Qué datos tiene, ¿verdad? Puede ser que tenga estos datos o que tenga que hacer algún cambio ahí con alguna otra ecuación, ¿verdad? De manera de que pues necesite tal vez calcularlo así, ¿verdad? Porque tal vez lo que tiene directamente es la fuerza, ¿verdad? Y no tiene el mu, digamos, sino que lo que tiene es, por ejemplo, la K. ¿Okay? Entonces, es cuestión de ver los datos con que le da el problema, ¿verdad? Porque por lo general esto de potencia promedio es aplicar la fórmula directamente, ¿verdad? Entonces es fijarse, digamos, qué tiene, ¿verdad? ¿Qué datos tiene para calcular la potencia de manera de que la fórmula sea dimensionalmente correcta, ¿verdad? Y otra cosa es que vean que todas estas cantidades tienen que estar en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Si usted dejó el mu en gramos por centímetro, no le va a dar, ¿verdad? O si dejó la amplitud en centímetros, ¿verdad? Bueno, si es una pregunta de marque con X, ya saben, ¿verdad? Muy probablemente el que hizo la pregunta pensó en una opción y dejó algo de esto en centímetros, ¿verdad? Entonces, si uno lo deja igual así, sí, le va a aparecer una opción que pareciera que es la correcta y no, es un error, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es potencia promedio en watts y esto es potencia instantánea en watts también. Vamos a hacer entonces un problema. Vamos a ver aquí. Este
problema es de un examen también. Este es del verano del 2018. Vamos a ver qué nos dice el problema. El problema dice lo siguiente. Dice, una onda viaja, perdón, déjenme ver si estoy leyendo lo mismo. No sé. Dice, una onda viaja hacia la derecha por una cuerda que está sometida a un newton de tensión. Dice, con una rapidez de 10 metros por segundo. Y una frecuencia de 10 Hz. Entonces, la parte A le dice que encuentre el periodo, la T, ¿verdad? La longitud de onda, lambda, y el número de onda, y la frecuencia. Está pidiendo eso. Ok. Entonces, ¿cómo se calcularía el periodo aquí? Y hay 1 sobre la frecuencia, ¿verdad? Que sería 1 sobre 10. Y eso sería 0.1. ¿Qué unidades? Segundos. Muy importante las unidades, jóvenes, en el examen, ¿verdad? Si dejan la cantidad sin la unidad, le van a descontar algo, ¿verdad? No mucho, pero algo le van a quitar, ¿verdad? Porque alguien le va a poner ahí, y las unidades, entonces no se les olvide, ¿verdad? Ok, la velocidad. Ah, no, ¿qué me pedía? La longitud de onda, perdón. La longitud de onda, ¿qué sería? Lambda es igual a U entre F, que sería 10 entre 10. Y esto sería 1 metro. El número de onda, 2pi entre lambda. O también se puede calcular como, ¿de qué otra forma? V es omega entre K, ¿verdad? Entonces K sería omega entre V. De cualquiera de esas dos formas le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Pero omega todavía no lo tenemos. Entonces calculémoslo por aquí, 2pi entre lambda. Eh, 2pi entre lambda, ¿verdad? Entonces K sería 2pi dividido entre 1, que sería 2pi metros a la menos 1. Y bueno, ahí se puede hacer una aproximación, ¿verdad? 2 por 3, 14. 628 metros a la menos 1. ¿Y qué más le pide? La omega. Omega es 2pi por F. Y la F la tengo, son 10, ¿verdad? Entonces serían 20pi. Hertz. Y ahí tengo la parte A. Luego la parte B le dice que halle la densidad lineal de la cuerda. Halle la densidad lineal de la cuerda. Están pidiendo ¿qué? El mu, ¿verdad? Eso sale de aquí, ¿verdad? De v cuadrado es igual a ft entre mu. O sea que mu sería ft sobre v cuadrado. Entonces ese mu sería la fuerza, que me dicen que es un newton, dividido entre la velocidad, que son 10 metros sobre segundo. Y cuidado, eso está al cuadrado, ¿verdad? La
La U está al cuadrado. Y a mí me da 0.01. ¿Qué unidades tiene eso? Kilogramos sobre metro. La parte C le dice que la amplitud de la onda, si la produce un oscilador que le transmite a la cuerda una potencia de 50 miliwatts. Está pidiendo la amplitud de la onda. Si hay un dispositivo, un vibrador, ¿verdad? Que le transmite una potencia de 500 miliwatts. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Con la fórmula de potencia promedio, ¿verdad? Potencia promedio es un medio, mu, omega cuadrado, a cuadrado, v, ¿verdad? De ahí, aquí tengo todo, ¿verdad? Solamente lo que tengo que hacer es despejar la A. La A sería 2 veces la potencia promedio dividido entre mu omega cuadrado v. Y de ahí saco la amplitud. Solamente que, pues cuidado, ¿verdad? Aquí la potencia, esos 500 miliwatts, hay que multiplicarlos por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para pasarlo a watts, ¿verdad? Y abajo serían el 0.01 multiplicado por el omega, que el omega eran 20 pi, por, ¿qué me falta? La v, que eran 10. Y todo eso está elevado a la 1/2. No pude poner la raíz ahí. Y eso, este cálculo no lo hice yo. Tal vez si alguien lo revisa. Da 0. En metros debería dar 0.05 aproximadamente. O sea, aproximadamente 5 centímetros. Sí, es el experimento de laboratorio, ¿verdad? Es lo que vean las dimensiones, la longitud de onda es 1 metro, ¿verdad? Ok, esa es la amplitud. Y la parte E, la parte D que diga. La parte D le dice que la ecuación de onda en T igual 0. O sea, la Y de xt en T igual 0. Profe, ¿Sí? permiso, yo hice el cálculo ¿Sí? y me da 0,4. 0.4. 4. Lo revisé varias veces para ver si algún número mal puesto, y le Ajá. puse en raíz y después elevado y me da 0,4. Sí es posible. Bueno, tal vez si otra persona lo revisa, aparte de la compañera, para estar seguros. Pero ¿cuánto me dijo que le da, perdón? 0,4, o específicamente 0,39. 0.39 en metros, me dice. Sí. Ok, bueno, tal vez si alguien revisa ahí. Profe, Sí, creo que el problema está en que el 20 pi va elevado a la 2, ¿verdad? uy, no me diga que me lo brinqué. Yo Sí, lo tiene hice, razón. pero no sé si será por lo de la raíz. Con el 20 pi elevado a la 2, Sí da. sí da esto, Sí, vean, jóvenes, 0,05. aquí me comí un cuadrado, es 20 pi a la 2, porque Ajá. es el, ¿cómo se llama? Es el omega al cuadrado. Sí, así sí da esto, 0,05. Ah, ok, está bien, pues entonces fue un error mío, que me faltó ese cuadrado. Ok, está bien, bueno. Y también hay veces que estas soluciones tienen errores, ¿verdad? Esta en particular, estoy siguiendo la solución que da la cátedra, ¿verdad? Entonces, hay veces pasa que aparece con errores, ¿verdad? Bueno,
Luego vamos a la parte D. La parte D dice la ecuación de la onda en t igual 0. Déjenme ver cómo está, es que está un poco mal redactado. Dice la ecuación de la onda, si en t igual 0, sí, si en t igual 0 la velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen es de 2.72 metros por segundo en dirección hacia abajo. Ven, estos son los problemas en donde hay que poner el ojo. Voy a volverla a leer. La ecuación de onda, eso es lo que le está pidiendo. La y de xt. Dice, si en t igual 0, ¿verdad? La velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen es de 2.72 metros por segundo en dirección hacia abajo. O sea, le está diciendo que halle esto si en x igual 0, la velocidad transversal de xt, bueno, de VY nada más, es 2.72 metros sobre segundo y hay que ponerle menos porque dice que es para abajo. ¿Ok? Esos son los datos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo estoy usando la solución que tiene seno, ¿verdad? Como usemos la del libro, ¿verdad? La y de xt es igual a seno de kx menos omega t más phi. Y estoy poniendo menos aquí porque al principio del problema dice que una onda viaja hacia la derecha. Entonces aquí va menos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, la VY de xt, ¿qué sería? Hay que derivar, ¿verdad? Sería entonces menos omega por A por el coseno de kx menos omega t más phi. Y ahora evaluarla en estas condiciones, ¿verdad? La VY de 0, 0, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A menos 2.72, ¿verdad? Vamos a... Esto es igual a menos 2.72 y esto es igual a menos omega por A por el coseno de K por 0, ¿verdad? Menos omega por 0, así. Me queda que menos 2.72 es igual a menos omega por A. La omega era 20 pi, ¿verdad? Multiplicado por la amplitud. Y la amplitud es 0.05 por el coseno de phi. Y estos menos se cancelarían. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto daría eso? Sería entonces 2.72, ¿verdad? Dividido entre 20 por pi por 0.05. Esto es igual a ¿quién? A coseno de phi. Y hacerlo en radianes, ¿verdad? ¿Cuánto les dio ese ángulo? Alguien que lo calcule. Es que aquí el valor que dice no estoy seguro. Pareciera como que se comieron un signo. Que 0,52, me parece. 0,52, sí. Que esos son pisextos, ¿no? Sí, 30 grados, ¿es? Como 30 puntos por algo, digamos. Ajá, ok. Con un decimal más, ¿cuánto sería? 0,52 y uno más, porque aquí se usan 40, 0,5240. 0,5240. 0.5240. Así. Sí,
exacto. Ok, está bien. Es que aquí lo pusieron como menos pi sextos. Y ya veo que hay un error porque es que pusieron esta velocidad positiva. Entonces ya desde ahí se está malo, ¿verdad? Porque le dice que se está moviendo hacia abajo. Por eso estoy revisando la redacción, ¿verdad? Le dice la ecuación de la onda en x igual 0, t igual 0. Si la velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen es de 2.72 metros por segundo en dirección hacia abajo. Sí, yo interpretaría que hay que ponerle un menos a esto, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya sí podemos escribir la y, ¿verdad? La y de xt sería la amplitud, que son 0.05. Es bueno ponerle las unidades a la amplitud, siempre. ¿Por qué? Porque lo que está en el argumento es adimensional. Entonces hay que tener cuidado porque esto podría estar en centímetros a la -1. Ahí pasa así, ¿verdad? Y entonces si uno no se percató de eso, ya lo de adentro no es adimensional. O sea, no es correcto. Porque recuerde que para que me genere radianes, esto tiene que estar en metros, ¿verdad? En metros a la -1. Entonces mejor poner las unidades aquí adelante, ¿verdad? Seno de, ¿quién? Del K. El K era 2pi. 2πx menos omega. Omega son 20pi. T más pi sextos. ¿Ok? Algunas veces aprovecho este caso, ¿verdad? Algunas veces en las preguntas de la plataforma es posible que le pongan algo así. Seno y hacen así, paréntesis cuadrado, pi, y le sacan el pi de ahí. O sea, le sacan a factor común el pi. Entonces le queda algo así, ¿verdad? Y entonces, pues, pues ustedes saben que este pi pertenece a la k y a la omega, ¿verdad? Pero, pues por alguna razón, cuando lo ponen así, hay veces el estudiante lo obvia, es decir, como que cree que no es parte del argumento, ¿verdad? Y entonces solamente trabaja con lo que está adentro, ¿verdad? En el paréntesis adentro. Y entonces resulta que no, que está malo, ¿verdad? Porque tiene que considerar ese pi, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna propiedad en trigonometría que ese pi usted lo pueda sacar, ¿verdad? Porque inclusive he visto gente que agarra este pi y lo pone aquí adelante del seno, ¿verdad? Pero eso ya es porque, ¿verdad? Mm, Tal vez no se acuerdan de las propiedades, ¿verdad? Pero hay veces hay respuestas, es decir, opciones para escoger en la parte de marque con X que está el pi afuera, ¿verdad? O sea, afuera digo yo, dentro del mismo argumento, pero fuera de los términos del interior, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Si va a hacer alguna operación, tiene que tomar en cuenta ese pi, ¿verdad? A la hora de hacer algún cálculo, ¿verdad? Bueno, Profe, ¿alguna pregunta? y si fuera de marcar la solución y en las respuestas que vienen, viene esa sería una respuesta correcta. Sí, sería una respuesta correcta, claro. Hay veces se la ponen así, ¿verdad? Entonces, sí. El problema es que lo que yo he visto, por lo menos en mi caso, es que el pi, cuando lo ven afuera, pareciera como que no es importante, como que está ahí porque entonces no lo toman en cuenta para calcular el número de onda o la omega. Y no veo por qué, ¿verdad? Es como que pareciera como que piensan que está fuera de aquí, o sea, que está fuera de seno, ¿verdad? Es lo que, la conclusión a la que he llegado, ¿verdad? Que cuando lo ven ahí, piensan que está fuera del argumento, pero no, está dentro de un paréntesis cuadrado, ¿verdad? Bueno, esos son dos problemillas de exámenes viejos, que andan por ahí, ¿verdad? De este tipo de problemas hay muchos, ¿verdad? Hay una cantidad enorme. Profe, Dígame. una pregunta. Digamos, es que no sé por qué, pero yo siento que ahora que estamos virtual, la dificultad de los exámenes como que aumenta a veces astronómicamente, porque me ha pasado, por ejemplo, en ecuaciones o en Ujú. cálculo 3, ¿verdad? Que los exámenes que yo trabajo, digamos, de semestres anteriores, son muchísimo más fáciles que los que se hacen virtuales. ¿Aquí en física Ajá. pasa algo parecido? Pues no,
Es decir, se mantiene la misma dificultad hasta donde, sí, los exámenes son, es decir, en el libro, por ejemplo, los problemas que están ahí, ahí hay problemas difíciles, ¿verdad? Hay unos que son muy fáciles y hay otros que son difíciles. Y los exámenes, pues se trata de que los problemas que se hagan, o sea, que se proponen para el examen, sean problemas que sean del mismo nivel de dificultad de lo que tiene el libro de texto oficial, ¿verdad? Lo que pasa es que por eso le digo, en ese libro hay problemas difíciles, ¿verdad? De los que están por ahí, ¿verdad? Entonces se trata de mantener el nivel del libro de texto que está en la carta del estudiante, ¿verdad? O sea, problemas parecidos, ¿verdad? Pero bueno, parecido no es lo mismo que igual, ¿verdad? Pero sí se mantiene en el mismo nivel, ¿verdad? Es decir, no cuesta mucho que aparezcan problemas así, de esos que dicen volado, ¿verdad? Tal vez cuando era presencial y era una reposición, ¿verdad? Tal vez sale un problema un poquillo más complicado, ¿verdad? Pero es decir, siempre se mantiene un nivel de dificultad similar al libro, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, voy a borrar aquí entonces. Bueno, voy a pasar ahora a la sección, la sección 16.6, que es la parte de sonido, ondas sonoras. Para los que están estudiando de la 9ª edición, ¿verdad? Porque hay gente que usa la 9ª edición, muy parecida a la 10ª. El tema de sonido está en un capítulo aparte. Entonces quizás lo encuentren un poco más extenso, el tema de sonido. Lo que pasa es que para esta 10ª edición, pues juntaron los dos capítulos, el de ondas transversales con sonido. Y entonces quitaron temas de uno y otro capítulo y juntaron los dos. Me imagino que para evitar que el libro que se haga así demasiado, ¿verdad? Grueso. Entonces, pues en esta 10ª edición aparece la parte de sonido también junto con ondas transversales. Ya habíamos visto por ahí que el sonido, el jueves lo dijimos, el sonido es una onda longitudinal. Una onda longitudinal porque la velocidad del frente de la onda, ¿verdad? Es paralelo a la dirección del movimiento del frente como tal. Entonces, en sonido, el modelo que se usa es un tubo. Un tubo que puede ser que de este lado esté abierto, ¿verdad? O parcialmente cerrado, ¿verdad? Depende de las características del tubo. Y de este lado hay un pistón móvil, ¿verdad? Y entonces ese pistón lo ponen a oscilar a partir de una posición de equilibrio con un movimiento armónico simple. Es un tubo, ¿verdad? El tubo en el interior está libre de fricción para que el pistón se mueva cómodamente, ¿verdad? Entonces el pistón hace un movimiento eh, armónico simple, ¿verdad? Y entonces alcanza una amplitud más A y cuando va en dirección contraria, una amplitud menos A. Hay algún dispositivo que lo pone a oscilar, ¿verdad? Algún motor, ¿verdad? Y aquí adentro hay algún tipo de gas. Puede ser aire o puede ser algún gas, ¿verdad? Oxígeno, nitrógeno.
Y entonces cuando el pistón comienza a oscilar, ¿verdad? Genera un frente de onda. Es decir, se van a observar aquí una región más ennegrecida o más oscurecida, ¿verdad? Que es donde va el frente de onda. Entonces, la distancia de un frente al otro es la longitud de onda, ¿verdad? Es decir, son en ondas sonoras, son frentes de onda planos, ¿verdad? Porque pues la superficie del cilindro es plana, ¿verdad? Entonces, aquí nos interesa el área del cilindro. ¿Ok? Es importante el área del cilindro en ese sí, porque es el área, digamos, del interior del tubo, ¿verdad? Suponemos que es un tubo circular, ¿verdad? Un tubo, o sea, de sección transversal cilíndrica y un tubo, ¿verdad? De forma, perdón, lo dije mal, de sección transversal circular, pero es un tubo cilíndrico, ¿verdad? Tiene una longitud L o una altura L, ¿verdad? Bueno, y de esa forma se generan los frentes de onda que se estudian, ¿verdad? Entonces, la distancia entre un frente y el otro es la longitud de onda, así como la distancia entre dos crestas de una onda transversal es la longitud de onda. ¿De acuerdo? O entre dos valles, ¿verdad? También es la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, de esa manera En los carros, ¿verdad, bro? se pueden generar las ondas longitudinales, ¿verdad? Entonces, la descripción es la misma que la de una onda transversal matemáticamente hablando. O sea, también se usa una función trigonométrica. Entonces, en este caso, la distancia de cada uno de esos frentes de onda, por ejemplo, el primero que es este, esa distancia sería la amplitud del desplazamiento, que depende de X y de T. Esa amplitud del desplazamiento es la distancia del frente de onda a la posición que se escoge como la posición de equilibrio. O sea, en torno a la cual el cilindro está oscilando. Entonces eso se llama la amplitud de desplazamiento. Es decir, es lo que ha recorrido, lo que se ha desplazado, mejor dicho, el frente de onda, que está compuesto por moléculas de aire que están, digamos que amontonadas, pegadas, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista microscópico, es la distancia que hay desde aquí hasta el X igual 0. Y eso se llama la amplitud de desplazamiento. ¿Ok? Y esa amplitud de desplazamiento se calcula con esto. S de xt es igual a S máxima coseno de kx menos omega t. Entonces vean que es muy parecida el desplazamiento aquí, ¿verdad? La S, que es a lo largo del eje X, con la Y, ¿verdad? La Y de la onda transversal es Y de xt, amplitud, seno de kx menos omega t, ¿verdad? Suponiendo que la constante de fase es 0, ¿verdad? En sonido, la constante de fase siempre va a ser 0. Pero vean que es lo mismo. O sea, es las mismas cantidades en juego, solamente que ahora la amplitud de desplazamiento máxima es la amplitud de la onda transversal. Pero igual, la perturbación sigue dependiendo de X y de T. Entonces, se puede describir con las mismas ecuaciones, ¿verdad? O con ecuaciones similares. Ok, entonces esa S máxima es la posición, esa S máxima sí es la posición máxima del elemento respecto al equilibrio, ¿verdad? Ok. Y la otra cosa es que las ondas longitudinales también se pueden describir por cambios de presión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien toca un instrumento de viento, una trompeta o un clarinete o una flauta, es este mismo modelo, ¿verdad? Es decir, es un tubo, ¿verdad? La persona sopla, es decir, propaga el aire por el interior del tubo y al mismo tiempo que la perturbación se va propagando, también toca las clavijas, ¿verdad? Y entonces al tocar las clavijas produce cambios de presión.
Entonces, esos cambios de presión se pueden calcular con esta ecuación. Delta P de XT es igual a delta P máxima multiplicado por el seno de KX menos omega T. Entonces, vean que una onda longitudinal se puede describir en términos de un cambio de desplazamiento, o sea, un desplazamiento, ¿verdad?, de la perturbación o un cambio de presión. Y otra vez, ¿verdad? Este delta P se llama la amplitud de presión máxima. La amplitud de presión máxima. Que haría las veces de ¿quién? De la amplitud en la onda transversal. ¿De acuerdo? Y otra vez lo mismo, ¿verdad? Una función seno, ¿verdad? Número de onda, se desplaza a la derecha siempre, ese es el convenio, y el omega. Ahora, vean que aquí me preocupa la notación que usa el libro. Ven que hay un delta ahí. Ese delta no significa en ningún momento, y voy a poner no igual, en ningún momento significa que sea un cambio de presión explícitamente, que haya que calcular. O sea, realmente ocurre un cambio de presión, pero en este tipo de ecuaciones no vamos a tener presión final menos presión inicial, sino que lo que queremos es evaluar la presión en una X particular y en un instante particular, pero no queremos hacer P final menos P inicial. Igual de este lado, ¿verdad? Esto no es un cambio. O sea, sí lo es, pero no tenemos que hacer una operación de este tipo. ¿Okay? Sino que lo que le está diciendo ese delta es que se refiere a una amplitud, ¿verdad? Es decir, a una cantidad finita, es decir, ya definida, que caracteriza el sistema en estudio, ¿verdad? Y cuidado, ¿verdad? Ven que aquí P la usamos para presión, ya la confunden con la P de potencia, ¿verdad? Me imagino que el autor por eso le pone aquí un delta, ¿verdad? Para que no se le haga, para que no se le haga uno un enredo con la P de XT, ¿verdad? Que esto es potencia, ¿verdad? Potencia instantánea. Ok. Bueno, ese delta P también se puede calcular así, con esta fórmula. Menos B, derivada parcial de S respecto de X. ¿Quién me dice que es esa B mayúscula? Así se puede calcular esto también. ¿Qué es esa B ahí? ¿Qué significa esa B mayúscula? ¿Qué era eso en física 1? La fuerza de flotación. ¿La qué, perdón? La fuerza de flotación o fuerza boyante. Bueno, se usa la B también, sí, tiene razón, pero no. Es otra cantidad. Módulo volumétrico. El módulo volumétrico, ese es. Desde que no me acuerdo. Ese es el modo, sí. Es que aquí, ya ustedes saben, en física se nos acaba el abecedario, ¿verdad? Y de ahí tenemos que reciclar, ¿verdad? Pero también se usa para fuerza de flotación, ¿verdad? Pero aquí es el módulo volumétrico. ¿Okay? Bueno, resulta que el módulo volumétrico es un parámetro que caracteriza sustancias, ¿verdad? Está el módulo volumétrico del agua, el módulo volumétrico de los gases, ¿verdad? Ya todos han sido calculados, ¿verdad? Y aquí, pues, se necesita porque como lo que estamos propagando por el tubo es un gas, lo más probable es aire, ¿verdad? O algún gas de estos que se usan en los laboratorios, ¿verdad? Entonces se necesita conocer el módulo volumétrico. Entonces, una forma de calcular los cambios de presión conforme la onda se propaga es conociendo el módulo volumétrico de la sustancia, ¿verdad? Que se está propagando. O sea, del medio elástico, vamos a decir, del medio elástico por donde se propaga la perturbación, ¿verdad? Vean que las ondas longitudinales siguen siendo ondas mecánicas. O sea, necesitan un medio para propagarse, ¿verdad? Entonces, en el tubo al menos tiene que haber aire, ¿verdad?
Pero si a ese tubo uno le extrae el aire con una bomba, ¿verdad? O sea, como lo deja al vacío, el experimento no se puede hacer, ¿verdad? Porque la perturbación simplemente no arrancaría, ¿verdad? Porque no hay un medio para propagarse, ¿verdad? Entonces vean que aquí igual se necesita un medio, ¿verdad? Solo las ondas electromagnéticas, que lo van a ver en física 3, se propagan en el vacío, ¿verdad? Ok, entonces la S es la amplitud de desplazamiento, ¿verdad? Entonces si yo derivo eso con respecto a la X, ¿verdad? Vean que ahí la derivada sería la derivada de coseno, que es menos seno, ¿verdad? Y ese menos se cancela con el menos que aparece aquí. Y entonces me va a quedar una relación que también algunas veces es útil, y es la siguiente, que la amplitud de presión máxima va a ser igual a B, el módulo volumétrico, ¿verdad? Por S máximo, por el K. El K es el número de onda. Y también se puede calcular así. Esta es otra forma que le da el libro. Rho por V por omega por el S máximo. Esa es otra forma de calcular el delta P máximo, la amplitud de presión máxima. Este rho es la densidad, ¿verdad? Y densidad aquí, pues ya sabemos que es masa de volumen, ¿verdad? Y lo demás es conocido, ¿verdad? La velocidad de propagación del frente de la onda, ¿verdad? La frecuencia angular y el desplazamiento, y la amplitud del desplazamiento máximo. Rho V omega S máximo. Entonces, el módulo volumétrico ahora vimos una fórmula aquí, voy a borrar de este lado. Vimos la fórmula de la velocidad cuando tenemos un medio elástico, ¿verdad? Que es esta, la que yo escribí ahora al principio de la clase, ¿verdad? Que era la raíz de la FT entre mu, ¿verdad? Entonces vean que esto es la velocidad, perdón, de una onda transversal, ¿verdad? Que se está propagando por una cuerda, por ejemplo. Pero se trata de una onda transversal, ¿verdad? Ok, pues vean ahora, la velocidad en una onda longitudinal, en un tubo que tenga aire, por ejemplo, es el módulo volumétrico del aire entre la densidad del aire. Entonces vean el parecido de las ecuaciones, ¿verdad? Y si no fuera, y si fuera, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una varilla por donde se propaga la onda, entonces esto sería raíz de el módulo de Young, la Y mayúscula, entre ρ. Entonces vean que siempre que uno quiere calcular la velocidad de una onda y necesito el medio donde se propaga, la fórmula siempre va a tener que una raíz, en donde adentro de esa raíz, en el numerador, hay una propiedad elástica. Y en el denominador hay una propiedad inercial. Es una característica de todas las ecuaciones que en donde uno requiera calcular velocidad, pero necesite de conocer alguna de las propiedades del medio. Entonces vean que siempre va a ser, en el caso de la cuerda, ¿cuál es la propiedad elástica? De ahí la tensión en la cuerda, ¿verdad? En el caso de un fluido o de un gas, la propiedad elástica es el módulo volumétrico. Y en el caso de una varilla, ¿verdad? Una barra, por ejemplo, de hierro o de cobre, la propiedad elástica es el módulo de Young. ¿Sí? Entonces, en general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos, ¿verdad? Y esta a su vez es mayor en los líquidos y a su vez es mayor en los gases. O sea, los gases son... los gases es un medio elástico pésimo para que el sonido se propague. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí le dan la velocidad del sonido, vamos a ver, en aluminio. Vean la velocidad cuando
la velocidad de una onda, ¿verdad? En aluminio es de 6.420 metros por segundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la velocidad del sonido en el agua normal, en agua dulce, ¿verdad? Normal, 1.493 metros por segundo. Y la velocidad del sonido, por ejemplo, en el aire, son 343 metros por segundo. Okay. Pues vean que los sólidos, ¿verdad? En particular los metales, ¿verdad? Son excelentes para propagar el sonido, ¿verdad? Hace muchos años así era que la gente sabía dónde era que estaba el tren, ¿verdad? Cuando el tren venía, por ejemplo, de Limón o algo así, ¿verdad? Entonces la gente le ponía la oreja a la vía, ¿verdad? Al riel, y percibían el tintineo, ¿verdad? La vibración. Y con eso, ¿verdad? Porque no habían celulares, no habían teléfonos, ¿verdad? Pues con eso podían más o menos aproximar, prueba y error, ¿verdad? Más o menos por dónde estaba el tren, ¿verdad? Bueno, el libro solo le presenta el módulo volumétrico, ¿verdad? El caso de la barra no, pero de ahí es lo mismo, ¿verdad? Es una propiedad elástica, ¿verdad? Que puede ser cualquiera de esas. Bueno, me falta un poquito para terminar este capítulo, pero no quiero correr tanto, así que el jueves vamos a terminar de ver lo que nos queda y hacemos más problemas de este material, ¿verdad? Esta semana nos vamos a quedar en este capítulo de ondas porque es un poquito más amplio que el de oscilaciones. Así que el jueves terminamos lo que falta, ¿verdad? Que es el tema de intensidad y potencia, pero en ondas sonoras. Y nos devolvemos a hacer ahí unos cuantos problemas. Por ahí tengo un problema, el del cilindro que les había dejado por ahí, uno de oscilaciones que también tengo que hacer. Entonces por ahí eh, seguiríamos entonces el jueves. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. en la ecuación que decía raíz módulo de Young entre una P, ¿qué era esa P? No, no es P, es Rho. Ah, El Rho es una propiedad inercial de las sustancias, que en este caso es la densidad. ok. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Está bien? De mi Bueno, parte ninguna, pero muy bien, muchas gracias. con gusto. Entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno, pura vida. Gracias. Ok, hasta luego, pura vida.